Aprender a aprender es de las cosas más complicadas porque vivimos en una época donde la curva de crecimiento exponencial de la tecnología es mucho más veloz que la línea de capacidad humana de adaptarnos a los cambios. Estamos en un punto donde un solo ser humano no puede aprender todo, simplemente no se puede. Por ende, la única estrategia que realmente es válida para triunfar en nuestro mundo moderno es nunca parar de aprender. Hay otra estrategia, es la estrategia de rendirse y decir, no, yo me hago solamente una cosa y ya está. Esa estrategia no funciona. Esa estrategia, aparte de ser relativamente mediocre, lo que va a hacer es que los va a sorprender cada vez que haya un cambio radical en la industria. Cada vez que haya un cambio radical que haga que todo cambie, que las cosas sean nuevas, ustedes no se van a poder adaptar. Piensen en lo que pasó con las personas que sobreinvirtieron en cosas como marketing tradicional y de repente se dan cuenta de que el marketing digital es donde está todo. Las personas que decidieron invertir todo lo que tenían en ilustración para impresos y resulta que la ilustración digital y más importante el diseño interactivo es donde más está el dinero. Estas cosas pueden pasar y no se trata solamente de dinero, aunque en cierto modo la gran mayoría de esto es cómo ganamos dinero con lo que nos hace felices. Hoy les quiero hablar de esto. Les quiero hablar primero que todo de uno de los mitos más fuertes, que toma 10.000 horas aprender algo. Esto se lo inventó Malcolm Gladwell en un libro que se llama Outliers. Bueno, no se lo inventó, lo acuñó, pero resulta que es mentira. Todo este cuento de las 10.000 horas fue porque se trataron de analizar cuánto le toma a Roger Federer ser un experto en tenis y ser el mejor jugador de tenis del mundo. Y son 10.000 horas de aprendizaje. Y seguro, si quieres ser Roger Federer, eso puede ser real. Pero la realidad es que cuando la gente ve este cuento de las 10.000 dólares de las 10.000 horas para volverse un maestro de algo, lo que realmente termina pasando es que se decepcionan y dicen, nah, eso no es para mí. Pero lo que hoy quiero es evitar que ustedes piensen esto. Porque aquí es donde se muere el aprendizaje. El aprendizaje se muere cuando la gente dice, esto no es para mí. Cuando la gente dice, yo no nací para esto. Eso es mentira. Porque algo que ustedes tienen que recordar es que ustedes nacieron en la especie que domina este planeta. Hay una frase que yo amo de uno de mis escritores favoritos, Robert Heinlein. Robert Heinlein, en un libro, escribió, la especialización es para hormigas. Un ser humano es capaz de organizar una invasión, cambiar un pañal, hacerse una comida, lograr aprender a programar un computador, a limpiar la casa, a arreglar un carro, hacer lo que sea. La especialización es para hormigas. Nosotros somos la especie dominante del planeta que es capaz de hacer lo que sea. Eso de yo no nací para eso es una frase de la gente mediocre, de la gente perdedora que te rodea alrededor de ti para justificar por qué no han logrado nada con sus vidas. Y tú eres el promedio de la gente que te rodea. Si te rodeas de gente perdedora, vas a ser un perdedor o una perdedora. Si te rodeas de gente increíble que no se rinde y nunca para de aprender, eso es lo que tú vas a hacer. Rodéate de gente que te haga mejor, no de gente que te incentive al alcoholismo y a no hacer un carajo. Arrancamos por aceptar una realidad cuando queremos aprender algo nuevo como autodidactas. Aceptar que uno no sabe lo que no sabe. Tú no sabes lo que no sabes. Esto es difícil de entender al principio, pero aceptarlo hace que las cosas sean más sencillas. Por ejemplo, digamos que hablemos de lo que más está de moda últimamente, inteligencia artificial. ¿Quieres saber inteligencia artificial, cierto? ¿Y lo has intentado? No. El 99% de las personas que están viendo este video no han intentado aprender inteligencia artificial. Ahora, ya lo veo. Veo en el futuro los comentarios en YouTube. Yo sí he aprendido inteligencia artificial y aparte de eso sé mucho de Reznor. No importa. Lo que importa es que el 99% de ustedes no lo ha hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque ¿cómo se arranca a aprender inteligencia artificial? Bueno, puede que alguien les diga que eso tiene que ver con redes neuronales convolutivas. El comentario de, yo la verdad es que, ¿sí, verdad que eso no sirve para nada? Porque ¿qué accionable obtengo con eso? No, pues que una cosa que se llaman redes y son neuronales y son convolutivas. ¿Y ustedes saben qué significa eso? No. ¿Cómo arrancar? No se puede arrancar. Uno no sabe lo que no sabe. Porque uno le venden, sobre todo el sistema educativo tradicional, que la curva de aprendizaje es así. Que uno, con el pasar del tiempo, mientras uno no se rinde y vaya aprendiendo, el conocimiento se va mejorando y se va mejorando y se va mejorando, pero resulta que así no luce la curva. La curva normalmente luce así. Ustedes arrancan por el desconocimiento. No saben lo que no saben. Y luego empiezan a obtener contexto, empiezan a hablar con gente, las personas empiezan a decir, no, mira, es por acá y por acá. Entonces ustedes creen que están creciendo un montón. Y eso los lleva a un momento muy complicado, que es el momento de la confianza estúpida, donde creen que saben
pero aún no saben lo que no saben. Esa confianza estúpida tiene un problema y es que cuando se llenan de este ego personal de yo puedo todo y eventualmente se dan cuenta de lo que implica aprender, llegan a uno de los pedazos más difíciles, que es la decepción realista. Ahora sabes lo que no sabes. Y si ustedes logran superar esa decepción realista y no se rinden, la curva se pone mucho más dura, pero luego se pone más fácil. Y ahí es cuando ustedes logran maestría, cuando ustedes saben. Por ejemplo, ustedes no saben que uno de los elementos núcleo de la inteligencia artificial es el álgebra lineal. Y yo sé que para muchos de ustedes cuando yo digo álgebra, esto es lo que sienten. Y ya inmediatamente dijeron, no, yo no sirvo para eso, yo soy más de letras, yo soy más de dibujo, yo es que soy una persona del lado izquierdo del cerebro, que por cierto es bullshit. Ambos lados del cerebro hacen cosas constantemente y no es que haya un lado creativo y un lado analítico, eso se lo inventó no sé quién para vender homeopatía, es bullshit. Cuando ustedes se enfrentan con, uy, es álgebra, uy, es que tengo que aprender matemáticas, uy, es que tengo que aprender a escribir y yo no sirvo para escribir, ese momento es ahí, en la decepción realista, donde las personas se rinden, donde no aprenden. Para poder ser autodidacta, la habilidad más importante que tienes que aprender es a perdonarte, es a darte permiso de apestar, no de no bañarte. De eso no deberías tener permiso, hay que bañarse todos los días, pero darte permiso de apestar en lo que sea que quieres aprender. Darte permiso de ser de ser malo, no de ser una mala persona, pero de ser malo o mala en la habilidad que estás haciendo. ¿Quieres aprender a dibujar, pero te da pena que tus dibujos son súper feos? Date permiso de dibujar feo, porque esa es la forma en la que todos arrancamos para eventualmente dibujar bonito. ¿Crees que no sirves para la jardinería porque no entiendes cómo funciona este cuento de semilla a árbol? Date permiso de arruinar los primeros intentos para eventualmente tener un jardín increíble. ¿Crees que no sirves para programar? Date permiso de cometer errores, de que el compilador no funcione, de que la coma sea rara, de todo. Y luego, toma una metodología que realmente funcione. La mejor metodología del mundo, que es la metodología que usa Platzi en sus cursos, se llama aprendizaje para la maestría, Mastery Learning. El resumen es muy sencillo. En la educación tradicional se divide entre aptitud para algo y los logros. Aptitud es el talento nato que tenemos para ciertas cosas y logros es lo que se logra después de aprender. Y esto se divide en una curva normal a lo largo de todos los estudiantes. Imaginen que esta es la cantidad de estudiantes que normalmente están en un curso. Normalmente en el punto más bajo de la curva está la gente tonta, la que no puede con nada, la que no entiende, que no le entra en la cabeza el conocimiento. Esos son los que están en la flechita roja. Y del otro lado también hay un porcentaje muy pequeñito, equivalente al porcentaje de la gente tonta, que es la gente brillante, los que les sale todo súper bien, los que logran cosas magníficas. ¿Pero dónde está la mayor cantidad de la gente? En la mitad. En el área de decepción, mediocridad y resultados tibios, donde la gente pasa raspando. Lamentablemente, esto es un método adaptado a dos cosas que simplemente fueron inventadas por la revolución industrial y no tienen nada que ver cómo nuestro cerebro funciona. Uno es el hecho de que el aprendizaje es por ciclos. Es un año y si usted no aprendió, jódase. Y luego es otro año, y luego es otro año, y luego es otro año. Y la segunda es que la forma de medir que tú sabes algo es a través de notas. Esto todo es un artefacto artificial de la sociedad. No existe nada que diga que si tú no aprendes en primero de primaria lo que necesitabas en segundo de primaria, no. Lo que pasa es que así se le pagan a los profesores y porque siempre era un profesor con un grupo de estudiantes, no había otra forma de hacerlo escalable. Pero ahora existe educación online efectiva. Y gracias a eso tenemos instrucción óptima. Y con la instrucción óptima podemos llevar a cualquier persona a maestría. Y sí, siempre va a haber gente que no puede con esto, pero esto simplemente porque si el coeficiente intelectual promedio de la humanidad es 100 y los genios están en 120, hay personas que están en 80 y eso está bien. Hay otras rutas para ellos. Te puedo adelantar que si tú estás viendo este video, tú no estás del lado izquierdo del 100, tú estás del lado derecho del 100 porque tienes de manera inherente una necesidad de aprender o mejorar como autodidacta. Por ende, si tú estás viendo este video, aunque tú no lo creas porque tú te saboteas mentalmente todo el tiempo, tú realmente eres parte del porcentaje de la humanidad que puede lograr cosas increíbles. Si no, no estarías escuchando mis palabras en este momento. Y si tú no vas a creer en esto, cree en mí que cree en ti, porque nadie más lo va a hacer. El principal elemento es tomarte tu tiempo. Esto es muy difícil porque
todo el sistema nos dice que la cosa no es así. Todo el sistema nos dice que si uno no aprende en 5 años una carrera, uno es idiota. Y eso es mentira. Imagina que tienes que aprender HTML, CSS y JavaScript, que son las 3 tecnologías núcleo del desarrollo web. Hay personas que les toma 1 año aprender HTML porque no les entra en la cabeza y de repente CSS es súper fácil y luego JavaScript toma 4 años. Hay personas que lo aprenden todo en un mes. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La persona que aprendió en un mes y la persona que aprendió en 6 años llega al mismo lugar y eventualmente logra maestría. Y una vez logran esa maestría, el resto no importa. Tienes que aprender a no sentirte mal del tiempo que te toma aprender algo. Mientras tengas constancia y no te rindas, eventualmente lo vas a lograr. Es porque nosotros nos sentimos mal de que vemos gente que corre más rápido que nosotros que abandonamos. Y abandonar es de perdedores. Hay 5 elementos que tienes que hacer eventualmente una vez sabes lo que quieres aprender. El primero y el más importante es obtener contexto. Esto significa entender qué es lo que no sabes. Sabes que quieres aprender algo, quieres aprender a arreglar motores de carros, pero ¿cómo funciona eso? Entonces obtienes contexto de qué es un motor de combustión interna, de cómo funciona la gasolina, de cuáles son las válvulas, de cuál es el principio del movimiento, de qué significa distribuir el movimiento de los pistones en los diferentes elementos de un automóvil, de cuál es la diferencia entre un automóvil eléctrico, un automóvil de combustión interna y un automóvil híbrido. Se puede obtener ese contexto. Luego evalúas el alcance de lo que sabes. Ok, yo sabía que la gasolina cuando uno le prende fuego explota y yo sabía que la explosión mueve un pistón. Luego investigas lo que no, pero yo no sé cómo el pistón se vuelve movimiento de las ruedas y cómo se le hace en una curva, porque en una curva la rueda de adentro se mueve menos que la rueda de afuera. Entonces el carro no se podría mover. Existe una cosa llamada el diferencial. Luego buscas una guía experta y esto puede ser ir a un taller mecánico. ¿Qué? Oiga, ¿cómo funciona un motor? Listo. Con que cualquier persona que trabaje en la industria te guíe un poquito es suficiente. Y por último y más importante, experimenta. Rompe un motor, escribe código, dibuja, haz una campaña de marketing, crea un video, grábalo, graba un podcast, haz cosas. El mejor lugar para arrancar a obtener contexto, créelo o no, es la Wikipedia. La Wikipedia es espectacular. Es un sistema de editores súper estricto que hace que cualquier cosa que quieras aprender tenga un contexto desmenuzado. ¿Y no te ha pasado que en ocasiones vas a investigar algo en la Wikipedia y terminas 8 niveles abajo tratando de entender qué pasó con el cráneo de Hitler? Esto es completamente posible. A todos nos pasa. Nos perdemos en el agujero negro de la Wikipedia y eso está bien. Eso significa que tienes hambre de conocimiento. Recuerda hablar con gente que sepa. Por último, tienes que tener constancia. Tienes que hacer lo que amas incluso cuando no quieres, porque son esos momentos que te retan cuando tienes ese cansancio que no puedes con él, lo que realmente te ayuda a ir al siguiente nivel. Una vez ustedes tienen maestría y les interesa cosas, tienen que leer de manera incansable. Lean libros pesados de lo que les apasione. Yo no creo mucho en los libros técnicos, pero sí creo mucho en los libros tácticos y estratégicos. Lean en internet, lean blogs, lean en formatos largos, blog post. Intenten evitar las cosas chiquitas, el tweet, el videíto, excepto que sea uno de Platzi. Intenten colocar cosas largas y profesionales. Porque cuando ustedes se comprometen con leer largo y completo, están llenándose de más contexto y el contexto eventualmente se conecta en el cerebro y genera mejor conocimiento. Hagan proyectos personales ambiciosos. Muchos de ustedes dicen, voy a aprender a hacer desarrollo web, entonces voy a clonar el proyecto del profesor y le cambio esta rayita. Y no hacen nada. Tienen que hacer un proyecto mucho más ambicioso. Si a ustedes les interesa crear una película, si quieren ser productores audiovisuales, hagan una película entera. Hagan una película con efectos especiales, aprendan Motion Graphics, aprendan After Effects, arriésguense con Final Cut Pro, aprendan a profundidad cómo regular el audio, mantener una misma textura de iluminación, aprendan cómo grabar con un solo celular y que se ve increíble a pesar de solamente tener un lente y ser pobres y que el render se demore 4 días. No importa. Hagan proyectos ambiciosos en diseño, en marketing, en programación, en lo que sea. Y al principio ustedes van a decir, esto es una mierda, pero es normal, esos primeros proyectos. No se rindan. Cuando sientan esa incomodidad de que son malos en algo, perdónense por ello y recuerden que siempre deben sentir esa incomodidad con lo que no saben. Si están incómodos de que les hace falta, tienen la actitud correcta, porque siempre nos va a hacer falta. El conocimiento humano y la tecnología
avanza más rápido que la capacidad del cerebro de adaptarse. Corre mucho más veloz. Nuestra única opción es estar ok con esta incomodidad y nunca parar de aprender. BoJack Horseman lo dice de una manera, en mi opinión, inspiradora. En uno de los capítulos finales de BoJack Horseman, una serie en Netflix que le recomiendo a todo el mundo, BoJack empieza a tratar de correr. Pero correr es muy difícil. Empieza a decir, Dios, me arden los pulmones. Odio esto, correr es terrible. Y como nota personal, estoy 100% de acuerdo, correr es terrible y nadie lo debería intentar. Qué cosa tan dolorosa. Eventualmente, BoJack se tira al lado de un potrero y dice, Dios, no puedo más. Hasta que llega un mono sabio que le dice, se hace más fácil. Se hace más fácil cada día. Y BoJack dice, sí, sí, pero tienes que hacerlo cada día. Esa es la parte más difícil. Pero se hace más fácil. Y después de irse, BoJack dice, está bien. Y ponerte una meta ambiciosa. Dejar de estar rodeado de personas que te están arrastrando hacia abajo y rodearte de gente que lo único que quiere es crecer.